siente contenta todavía. ¿Y por qué se siente contenta? Porque se dice, ay, mi hijito no llora, dice, ay, qué bonito, qué lindo que no llora. ¿No? Entonces tiene un llanto apagado, y esto es característico. Que cuando tiene hambre, no, yo le tengo que exigir. Entonces, ella ya, como es costumbre, la mamá cada 3 horas, cada 4 horas, agarra el biberón y le da, y el bebé se lo toma todo. Pero no tiene, cuando llora tiene un llanto triste. Conforme va creciendo van apareciendo las sintomatologías, pero el pediatra ya lo determina. El pediatra que está acostumbrado a ver estos niños de inmediato lo puede diagnosticar. ¿Por qué? Porque ya sabe ver un hipertelorismo, ya sabe ver una macroglosia, entonces ya sabe ver de repente un abdomen un poquito hinchado. Entonces esto ya se comienza a manifestar, y cuando va desarrollando, de repente ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque entonces ahí comienza una falta de dificultad en la deambulación, una desproporción en el crecimiento, y también comienzan a haber una alteración en su desarrollo mental. Entonces estos niños comienzan a presentar ya ciertas manifestaciones que son evidentes, pero uno lo tiene que ir observando poco a poco. Entonces a veces por eso que estos niños cuando lo descubren, bueno, ya es un poco tarde, y poco también a veces ya los endocrinólogos son los que tienen la palabra en eso, ¿no? Entonces hay cosas hay que tener en cuenta cuando se presentan estas alteraciones, y solamente eso se da por esta falta de yodo en el organismo. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico del hipertiroidismo? El diagnóstico, vamos a encontrar una elevación del TSH y un descenso del T4, ¿no? TSH alto, T4 bajo. Colesterol ligeramente incrementado, eso es lo que nosotros, y eso nos va a indicar muchas veces estas alteraciones. La tiroiditis de Hashimoto, bueno, esta es una tiroiditis que está relacionada a una tiroiditis autoinmunes, y esta guarda mucha relación en cuestión de origen, ¿no? En cuestión cómo es que se procesa la enfermedad, cómo es que se produce la enfermedad, ¿no? Muy similar a la enfermedad de Graves, esta tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Es la causa más frecuente de hipotiroidismo, y sobre todo en un bócido endémico en infancia. Muy bien. ¿Esto qué cosa es lo que tenemos acá? Acá tenemos qué cosa, probablemente el resultado de un déficit genético adquirido en la función de los linfocitos T. Entonces hay una alteración de los linfocitos T supresores, entonces hay un incremento de los linfocitos T helper, y esto también hace que haya un aumento de los linfocitos B. Esto van a producir un anticuerpo, y estos anticuerpos son antirreceptores de TSH, como le dije antes, ¿no? Entonces, ¿dónde está a nivel de la membrana? Ahí están estos receptores. Y antiperoxidasa. Entonces, esto pues no va a permitir que ni el yodo sea captado de forma eficiente por la célula, y lo poco que es captado no va a permitir que haya una transformación de yodo inorgánico a yodo orgánico, ¿no? Esto es lo que produce. Entonces ahí produce un mecanismo en el cual comienza a actuar y comienza a producir una hipofunción, ¿no? en esta lesión. Entonces los folículos tiroideos van a dejar de desarrollarse, y esto va a incrementarse otros tipos de lesiones. ¿Bien? Esto es entonces, bueno, aprovechando esto, ¿no? Entonces esto es lo que produce la enfermedad de Hashimoto, el mismo mecanismo para la enfermedad de Graves, pero la enfermedad de Graves aquí produce un mecanismo que va a producir una hipofunción. Entonces va a producir acá un mecanismo en el cual no va a permitir que crezcan que haya esta producción de T3, T4, y qué cosa es lo que va a pasar. Entonces hay una reducción de los folículos tiroideos. Sin embargo, en la enfermedad de Graves no, es el mismo mecanismo, pero en la enfermedad de Graves hay una hiperfunción de los folículos, y eso es lo que hace pues que la similitud en el mecanismo de producción es muy similar, pero lo que varía es que mientras una produce una limitación, la otra va a producir una sobreproducción de los folículos. Bien, esto es lo que nosotros tenemos, y esto es lo que nos vamos a encontrar a veces que acá tenemos. Entonces tenemos una serie de folículos tiroideos pequeños con escasa cantidad de colores, y reemplazado
en grandes zonas por acúmulo linfóide. Y estos acúmulos linfóides son de diferentes tamaños y algunos de ellos pueden presentar centros germinales. Cuando presentan centros germinales ya se vuelve un folículo linfóide verdadero y eso es lo que hace que tome el nombre de estas lesiones, ¿no? Entonces esto es lo que se llama una tiroiditis de Hashimoto. A veces podría ser que encontremos la célula de Carter, podría ser que sea, acá no hemos encontrado, no hay acá, pero también es característico una de estas lesiones. El hipertiroidismo es otra lesión, es un aumento de la actividad de la glándula tiroides, ¿no? Una producción excesiva de 3,3-T4. A veces, dentro de las enfermedades que van a producir hipertiroidismo, la más frecuente como la enfermedad de Graves, ¿no? O bocio exostálmico, el bocio nubular tóxico y el escleroma tóxico. Son los tres tipos de patología que vamos a encontrar y que van a ser relacionadas a este hipertiroidismo. Muy bien. Entonces, aquí ¿qué es lo que vamos a encontrar? Es T3, T4 elevado en sangre y el TSH muy disminuido. Usted sabe que esta relación ya la tienen establecida cuando hay una disminución. Por ejemplo, si acá está elevado el T3, T4, ¿qué es lo que hace la hipófisis? ¿Qué es lo que hace? Envía pues una orden, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ya no se produzca, pues, ya no se produzca este T3, T4, ¿no? Entonces, por eso es que hay estas alteraciones, se ven acá, muy diferente al hipotiroidismo, que el hipotiroidismo, al ver que el T4 está disminuido, entonces la glándula hipófisis comienza a secretar TSH, tratando de que estimular a estas células dianas localizadas a nivel de la glándula tiroides, pero no hay producción, porque algún mecanismo está fallando ahí. Por eso que encontramos nosotros en sangre TSH elevado. Sin embargo, acá no. Acá entonces el TSH está disminuido. Bien, en la enfermedad de Graves, a veces yo puedo pedir acá un T3, T4, TSH, es lo que ustedes van a pedir, un perfil tiroideo. Pero si yo veo una persona que tiene algún tipo de lesión, una lesión central en el cuello, y a veces unos ojitos saltones, entonces yo creo, entonces le voy a pedir un anticuerpo antitiroglobulinas o anticuerpos antimicrosomiales. Y si esto me da positivo, de inmediato yo tengo que esta señora es portadora de enfermedad de Graves, ¿no? Además, todavía si es que se presentan algún tipo de lesiones térmicas, entonces también contribuyen a este tipo de lesiones. Muchas veces en este hipertiroidismo lo que se aumenta acá es el metabolismo basal, ¿no? Y al aumentar el metabolismo basal, ¿qué es lo que pasa con la señora? A veces la paciente, yo hablo en señoras así, hablo en mujeres porque es donde se presenta mayor cantidad de patología acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La señora siempre o la paciente siempre es una paciente delgada, una paciente muy ansiosa, una paciente que come mucho. ¿Y por qué? Porque el metabolismo está acelerado. Y esa aceleración del metabolismo hace también que vaya en baño constantemente. Entonces hay un incremento de mecanismos intestinal acelerado y eso hace que constantemente la señora, por más que coma, no engorde, ¿no? Entonces, y otra cosa curiosa también es en su carácter comienza a variar, muy ansiosa, muy nerviosa. Le sudan la mano, es una paciente muy impaciente, ¿no? Entonces, eso llama la atención porque a veces todo quiere conseguirlo en forma rápida, ¿no? Entonces, a veces su carácter es bastante sui generis en ese sentido. Por eso es que ustedes ya van a conocer y van a aprender a cómo se debe tratar a estos tipos de pacientes, ¿no? Muy bien. Esta enfermedad de Graves Basedov es un hipertiroidismo causada por un bocio difuso, se asocia con oftalmopatía y dermatopatía. Entonces, y acá también tenemos nosotros pues el mecanismo de patogénico es igual al que se produce en la tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? Es una glándula bastante grande, es una glándula que puede ser multinodular y que puede llegar a pesar algunas veces mucho más de 120 de acuerdo al componente que tenga esta lesión. Como decíamos, entonces acá se debe también, este es el mecanismo directo, también hay una alteración del T4,
hay un incremento del T4, hay una alteración del TSH, un incremento de linfocitos B, ¿no? Y esto es muy similar a los linfocitos, a la tiroiditis Hashimoto. Entonces acá también tenemos un incremento también de unas células estimulantes que actúan directamente en la célula tiroidea responsable de la proliferación epitelial. Sin embargo, la otra no, la otra actúa inhibiendo esta producción y no dejando que haya mayor cantidad de material orgánico. Ese es el mecanismo por el cual se produce esta lesión. Bueno, es característico, una fase característica de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, a veces también nosotros podemos encontrar dentro del punto de vista histológico muchas similitudes con el bocio. Y acá también, pero acá entra a tallar también la presencia de estructuras papilares que tenemos que diferenciarla de un carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Eso es lo que tenemos que diferenciar acá. Y eso es importante, bueno, ahí ustedes lo ven, eso es importante para diferenciarla, porque acá nosotros no vamos a encontrar eje vascular, que sí encontramos, por ejemplo, en el carcinoma papilar, y no vamos a encontrar las alteraciones nucleares también, ¿no? Intracitoplasmática, núcleos en barras, etcétera, que sí vamos a encontrar en la carcinoma papilar de tiroides. El bocio es un aumento de la tiroides, entonces es una alteración que se da, uno lo puede pues, palpar muy bien, verlo y palparlo, ¿no? Eso es importante para uno. Ahora pues, de acuerdo a su semiología, es como se debe examinar, ¿no? El bocio. Y ahora pues hay una serie de medicamentos, una serie de técnicas como para poder diagnosticar, no tan solo la ecografía, sino también ahora con el BAC, ¿no? La biopsia por aspiración, uno ya puede determinar el tipo de lesión que puede estar ocurriendo en estos. El bocio, hay una serie, ¿sabes? Características según el crecimiento, puede ser un bocio simple, puede ser un bocio tóxico, puede ser un bocio no tóxico, también asociado al paciente con tiroideo o hipotiroidismo, bocio endémico, multinodular, bocio nodular focal. Entonces puede ser una serie de alteraciones que se pueden dar, y todo esto está en relación también con la clínica que ustedes van a encontrar. Desde el punto de vista histológico, a veces nosotros diagnosticamos un bocio nodular, y esto está escrito así, una lesión benigna, una lesión bociosa, y el resto ya se lo dejamos a ustedes para que ustedes se orienten a, bueno, si es un bocio, es una lesión benigna, y eso es lo que nosotros lo podemos enviar. Los folículos de diferentes tamaños, como le digo, cambios degenerativos, algunos de ellos pueden hacer una degeneración quística, o sea, esto también esos folículos pueden desarrollarse y pueden formar dentro de esta degeneración, los glándulos, crecimiento folicular, dar un aspecto quístico con contenido de material coloide hemático. A veces pueden encontrarse células inflamatorias, pueden encontrarse también células sifílicas o células Harter, y algunas veces también puede encontrarse macrófago, ¿no? Este macrófago es importante y nos va a dar a nosotros toda esta característica para decir que este es un bocio con degeneración quística. Ahí lo vemos, un bocio único, entonces uno solo nódulo, como se puede encontrar, hacia abajo a la derecha, multinodular. Entonces también es posible encontrar. Esta es la histología, ese es un panorámico del tamaño de cómo se ven las células. Este es un multinodular, entonces esto ya fijado, conformado, las múltiples formaciones quísticas que se pueden dar, y estas formaciones cómo se ve en la histología. Son formaciones modulares, ¿no? de estos bocios, y algunas veces pueden ver, como digo, con degeneración quística que nosotros llamamos así. Muy bien. Los tumores a veces son dos tipos, benignos, malignos. Los benignos son los adenomas foliculares, ¿no? Y los malignos tenemos carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma medular, ¿no? Entonces a veces los carcinomas diferenciados, a veces los linfomas u otros tipos, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros encontramos dentro de la malignidad. El adenoma folicular es una lesión bastante solitaria, bien delimitada, pero ¿qué cosa es lo que acá nos va a hacer pensar que esto es un adenoma? ¿Por qué? Porque aquí dentro de la histología de esta adenoma
folicular, que es una lesión única que yo puedo encontrar, una lesión que a veces bien delimitada y que esto puede presentarse algún tipo de alteraciones nucleares y celulares a nivel de su folículo, que son pequeños. Y entonces estas alteraciones nucleares también no me van a servir para el diagnóstico. En tiroides, las alteraciones del núcleo, los macronúcleos, la atipia nuclear, no es característico de ningún tipo de lesión, ¿no? ¿Qué cosa es acá? Acá lo que va a mandar acá es si estas lesiones, si estas células están comprometiendo la cápsula o hay invasión, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver dentro de un minuto cuando veamos nosotros carcinoma folicular. Entonces ahí vamos a ver la diferencia con este adenoma folicular. Este es el adenoma. Entonces estas son pequeñas células o folículos tiroideos que se van a ver de diferente tamaño, pero mucho más pequeños ellos, bien delimitados. Hacia abajo, a todo lo largo de la foto, abajo entonces la cápsula, y la cápsula no se encuentra alterada, ¿no? Eso es característico en este tipo de lesión. Las características histológicas pueden parecernos a nosotros algunas veces como cáncer. Sin embargo, esto no significa que esto sea un carcinoma folicular. Puede haber un desorden, puede haber una atipia, puede haber mitosis, pero eso no significa que esto sea una lesión neoplásica. El carcinoma papilar tiroides es lo más frecuente, eso se presenta con gran frecuencia y en todas las edades, ¿no? A veces yo he tenido la oportunidad de ver a una chica de 13 años con un cáncer folicular. También me llevó una señora que trabajaba con nosotros, con su hijita, que tenía recién 16 años, 17 años, había ingresado a la universidad y con un nodulito que le llamó la atención. Bueno, me da la lámina, yo le veo y también es un cáncer papilar de tiroides. La operaron a la chica, le sacaron la glándula y hasta ahora está muy bien, está perfectamente, ya creo que terminó sus estudios universitarios. Entonces esto es, mucho depende pues acá del diagnóstico, y el diagnóstico y el pronóstico es muy bueno, ¿no? El pronóstico es muy bueno cuando es diagnosticado y se lleva a cabo todo este mecanismo de tratamiento que se desarrolla. Entonces, esta es la lesión, a veces puede ser mal delimitada, no encapsulada, y esta lesión muchas veces produce metástasis temprana a región cervical. Eso es lo característico de esta lesión. Acá tenemos unas estructuras, como estructura, puede ser un patrón, el patrón puede ser un patrón papilar, puede ser un patrón folicular, puede ser un patrón sólido, eso es característico de esto. No siempre vamos a ver la papila, creo que a ustedes le tenemos que dar lo característico, y eso es lo característico del carcinoma papilar. Bueno, este es un carcinoma papilar, aquí está la lesión, ¿no? Pero ¿qué pasa con ello? Que a veces se presenta como pequeños folículos pequeñitos, y eso es, no, este es un adenoma folicular. No, es falso. ¿Y por qué? Porque acá hay ciertas características que nos van a dar y nos van a permitir el diagnóstico, y eso son las inclusiones intracitoplasmáticas, ¿no? Las inclusiones intracitoplasmáticas que se van a ver son características y que le van a dar un aspecto al núcleo, como si tuviese el núcleo pues borrado, como si tuviese un núcleo como vidrio esmerilado, se le llama algunas veces ahí. A veces en los libros ustedes van a encontrar como los núcleos de los ojos de la huérfana Annie le van a llamar, ¿no? Así le llaman ahí en los libros. Entonces este es un criterio importante, un criterio de salud, es un criterio importante para el diagnóstico. Otro criterio importante es que a veces esta cromatina se comienza a juntar y se comienza a formar en la parte central con una especie de barra, una especie de toda la longitud del núcleo se comienza ahí a juntar. A veces se le llama a esto núcleo en barra, o también lo describen como núcleo en granos de café. Es característico también de esta lesión. Entonces eso nos da a nosotros cierto detalle, y sobre todo estos detalles cuando nosotros comenzamos a ver la citología, ¿no? Que la citología sí nos permite a nosotros ver. Este es el patrón papilar, y abajo, bueno, no se nota mucho,
no se nota, no se aprecia bien, pero abajo tenemos nosotros estos detalles. Este es acá las vacuolas intracitoplasmáticas, ¿no? Acá también se ven, y estos son los que se ven. Estas son características. Ustedes, como pueden ver, los núcleos ligeramente, algunos aumentados de tamaño, y acá tenemos, estos son los núcleos en vidrio esmerilado que vamos a ver acá, ¿no? Entonces no se ve muy bien, pero estos son los núcleos de vidrio esmerilado, y eso es lo que nos va a dar a nosotros las características de esta lesión. Las papilas normalmente, como se ven, con un eje vascular, entonces sí, también esta disposición papilar que es característico. Esto nos da el diagnóstico histológico, pero antes de eso el diagnóstico lo va a dar mediante el BAF, ¿no? Una biopsia por aspiración de la glándula tiroides permite determinar y ver el grado de lesión que tienen, y eso ayuda, pues, porque esto es inocuo, esto no, además de costar poca plata, esta lesión permite conversar ya con el paciente y determinar cuál es el mecanismo de curación que se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, a veces uno le dice a la paciente, va a asimilar mejor la enfermedad, y bueno, y con esto ya ella va a determinar qué cosa es lo mejor y qué cosa es lo que se tiene que hacer. Entonces, esta es la biopsia por aspiración de tiroides, que es lo que se tiene, que es el diagnóstico prácticamente que nos va a llevar a la conclusión final de este carcinoma papilar de tiroides. Muy bien. El carcinoma folicular. Habíamos estado hablando acerca de la primera, con el adenoma folicular. Entonces, el carcinoma folicular es una lesión que se presenta, pues, también ya en gente adulta, gente mayor, y que esto también es una formación nodular, una formación bien definida. La atipia citológica y la actividad mitótica no son hallazgos absolutos de malignidad. Entonces, yo puedo encontrar en un adenoma folicular atipia, puedo encontrar en un adenoma mitosis, y tampoco esto no me dice que es maligno en el adenoma, como también lo puedo ver en el carcinoma, y tampoco me dice que esto es maligno. ¿Cuál es el criterio de malignidad? El criterio de malignidad entonces viene a ser la invasión vascular y la invasión capsular, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Cuando nosotros hacemos unos cortes de esta glándula y vemos que esto corresponde a un adenoma folicular, entonces estamos en la obligación de incluir todo el tejido. Entonces, toda la parte tumoral la incluimos tratando de buscar ¿qué cosa? De buscar que la cápsula esté o no esté invadida, o que haya o no haya invasión vascular. Si no hay invasión vascular, entonces eso es un adenoma folicular. Y si hay invasión capsular o vascular, es un carcinoma folicular. Por eso es que le dije que la similitud de la histología es casi la misma, pero la diferencia está en que hay en unos invasión vascular o invasión capsular, y eso es la diferencia que hace de uno de otro. Si no hay invasión, bueno, es un adenoma, pero si hay invasión, es un carcinoma. Y esto es nosotros, entonces vemos nosotros, miren ustedes acá, esta es la cápsula, y acá hay como una especie comienza a sobresalirse este espacio acá. Entonces, ¿eso qué pasó acá? Entonces esto está como comenzando a romper la cápsula y meterse dentro de la cápsula, porque la cápsula ustedes la van a tener, esta es la zona de la cápsula, y acá también viene la zona de la cápsula, y acá el tejido tumoral como que ha roto un poco, y entonces comienza a infiltrar la cápsula. Pero no tan solo eso, sino acá tenemos otro componente también, otro componente que ya está en plena cápsula. ¿Y qué es esto? Cuando nosotros lo llevamos a mayor aumento, vemos acá y vemos algunos hematíes dentro de esta luz. Entonces esto nos va a indicar que esto es un vaso sanguíneo y que hay un tromboembolia vascular. Entonces son dos criterios importantísimos, dos criterios definitivos para decir que uno es cáncer y decir que el otro es adenoma, ¿no? Entonces esto es lo que a nosotros nos lleva a decir. Entonces por eso es que le dije con un principio, el adenoma puede encontrarse alteraciones citológicas, pero si es que no hay invasión capsular y no hay invasión vascular, esto sigue siendo un adenoma, una lesión benigna. Sin embargo, si es que nosotros encontramos con esta característica histológica, encontramos esta invasión capsular o invasión vascular, entonces eso ya se convierte en un carcinoma folicular del tiroides.
Bien, el carcinoma medular es otro tipo de una neoplasia maligna, entonces que esto también se va a dar en las células parafoliculares, ¿no? Y esto puede estar asociado a NEN1 o a NEN2, ¿no? Puede estar asociado a NEN2A o 2B, y esto se halla pues como un nódulo solitario multisistémico, a veces color blanco grisáceo. Es una lesión que puede ser única o puede ser múltiple, comprometer a toda la glándula o parte de ella, ¿no? Esto se van a dar, nosotros vamos a tener un manto de células entonces separadas. Ahí estos mantos de células son como nidos de células y separadas por un material medio acidófilo o rojo, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos permite a nosotros. Entonces este material rojo es lo que, porque el componente que vamos a encontrar nosotros son los nidos celulares con un estroma más acidófilo, ¿no? Que separa estos nidos o grupos de células. Las células pueden tener diferentes características de acuerdo al grado de malignidad que se presenta, ¿no? Entonces, pero lo que a nosotros nos va a llamar la atención es el material estromal que vamos a encontrar y que no viene a ser sino un material proteináceo que corresponde al amiloide. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces acá está una lesión multinodular y eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? Son nidos de células o bandas de células, algunas veces forman pequeños cordones, otras veces nidos celulares, grupos de células o islas de células separados por este componente, ¿no? Acidófilo. Y todo este componente acidófilo es lo que a nosotros nos llama la atención. Y esto es lo que nosotros tenemos que diagnosticar. Entonces, cuando nosotros vemos esta lesión, dos cosas, que aquí tenemos que aplicar entonces la inmunohistoquímica de frente. Y esta inmunohistoquímica nos va a decir dos cosas, porque acá se encuentra la tipicidad celular, todas esas cosas, pero lo que nos interesa es qué es esto. ¿Qué tipo de células son estas? Porque si estas células son de origen tiroideo o son de origen paratiroideo. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que hacer? Pedir un estudio de inmunohistoquímica. Calcitonina le tengo que pedir y tiroglobulinas. La tiroglobulina es para identificar las células foliculares y la calcitonina es para identificar las células parafoliculares. Entonces, alguna de ellas me tiene que salir positiva y de acuerdo a eso yo diagnostico esto. Además, para identificar este material rojizo que tenemos acá, ¿qué le vamos a pedir? Rojo de Congo. Entonces, eso ya me va a determinar si esto es o no es amiloide, porque este amiloide es característico en los carcinomas medulares. El carcinoma medular entonces está producido ¿por qué? Por estas células foliculares, ¿no? Y eso es lo que me va a dar. Entonces la calcitonina salió positivo. Entonces ni hablar, esto es un carcinoma medular de tiroides. Y cuando le pedimos el rojo de Congo también sale positivo. Entonces con eso ya pues ahí está el famoso color verde manzana, ¿no? Entonces que está característico al microscopio de luz polarizada, ¿no? Entonces con eso ya nosotros podemos diagnosticar y ver que esta lesión corresponde a un carcinoma medular del tiroides. Bien. La glándula paratiroides es otro tipo de glándulas, son 4 glándulas pequeñas localizadas a nivel de la glándula tiroidea, ¿no? Entonces estas también intervienen en la regulación del calcio. Esta glándula paratiroides se dice que son 2 glándulas superiores, 2 posteriores, o 2 inferiores, perdón, pero también se dice que un porcentaje puede tener otra localización, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Son bastante pequeñas estas glandulitas y muchas veces cuando uno comienza, cuando las señoras son operadas de estas problemas ociosos o son operadas de la glándula tiroidea, el médico no se da cuenta. Y entonces ¿por qué? Porque la pequeñez de esto y como está muy pegada a la cápsula, entonces lo sacan con todo y van a producir un hipoparatiroidismo, ¿no? en estas pacientes. Suerte es que a veces estas glándulas pueden ser supernumerarias, entonces no tan solo encontrarse 4, sino pueden encontrarse otras más. Esto también generalmente son células principales las que van a estar constituidas, a veces células oxifílicas y lipocíticas.
Cuando uno nace, es una glándula sólida constituida por células principales. Posteriormente, durante el desarrollo de vida, hasta el 30% de esta glándula es reemplazada por células adiposas, ¿no? Entonces, quedando a todo esto. La secreción y la síntesis que tiene función es la producción de paratormona, ¿no? Y va a estar bajo el control de la hormona pituitaria. Muy bien, estas son las características citológicas que vamos a encontrar nosotros. Bien, entonces la función va a ser la producción de este tipo de hormonas y eso es lo que nos va a dar esta lesión. ¿Actúa dónde va a actuar? Actúa en la superficie ósea, estimula la reabsorción de huesos con la liberación de calcio a la sangre. Y a nivel del túbulo renal estimula la reabsorción del calcio a partir de la orina, ¿no? Entonces es importante esta función que tiene esta glándula paratiroides. La paratiroides es una hormona polipeptídica que interviene en la homeostasis extracelular del calcio iónico por medio de la movilización ósea. Estimula la reabsorción renal, estimula la producción de la enzima 1,25 hidroxilasa, ¿no? de 3 que cataliza la síntesis de vitamina D, incrementa la reabsorción ósea liberando calcio y fósforo a la sangre y disminuye también los niveles de fosfato. Son las funciones que van a encontrar esta hormona, esta paratormona, ¿no? Entonces vamos a encontrar. Bueno, ahí tenemos también cómo es que se produce y cómo es la retroalimentación que hay en esta glándula paratiroides. Hay que ver también que esto va a actuar cuando se produce un incremento, esto va a actuar en la actividad de los osteoblastos, pero no tan solo actúa en la actividad osteoblástica o osteoclástica, sino también en los colágenos. Por eso es que algunas lesiones que van a producirse van a producir fibrosis, otras van a producir lesiones quísticas a nivel de los huesos. Y a nivel del tubo renal, que va a producir una reabsorción del calcio, una reabsorción del fosfato, disminución de la reabsorción del fosfato, aumento de la actividad renal y absorción intestinal también, esto a partir de esto. Esto es muy importante porque ¿qué pasa si hay una insuficiencia renal? Entonces ya ustedes pueden darse cuenta que tiene que ver esta célula con un riñón sano, no con un riñón enfermo. Un riñón enfermo no puede producir otro tipo de patología. Bien, el hiperparatiroidismo es causado por una hiperfunción de la glándula paratiroide. La glándula paratiroide a veces puede producir alguna serie de alteraciones. La causa más común del hiperparatiroidismo son los adenomas y en menor frecuencia también podemos encontrar nosotros las hiperplasias paratiroideas y algunas veces los cánceres, aunque los cánceres no se dan, muy raros son, pero estos son los adenomas, estos sí son bastante frecuentes que se den este tipo de lesiones. ¿Qué cosa es lo que me viene a mí con este hiperparatiroidismo? Hay un exceso de la producción hormonal, entonces a veces lo único que se puede encontrar a veces acá es un incremento del calcio nada más, ¿no? En un paciente. Y esto puede producir este incremento de calcio a nivel del hueso, una reabsorción ósea, ¿no? Y esto a veces se puede dar pues entre los 30, 40 años de edad y puede ocurrir también, se puede dar como parte de la neoplasia endocrina múltiple, también forma parte de la neoplasia endocrina múltiple NEN1 y NEN2, ¿no? Esto es lo que puede producir. El hiperparatiroidismo puede ser primario, puede ser secundario o puede ser terciario, ¿no? Entonces primario, secundario o terciario. Entonces tenemos acá en el primario una secreción excesiva de la hormona y manifestando aquí solamente por signos y síntomas de hipercalcemia. Entonces esa es la manifestación principal que se va a dar acá. Muy bien, causas. Puede ser un adenoma único. A veces eso es lo que permite a veces la diferencia, ¿no? Cuándo puede ser, y eso más que todo lo va a hacer el médico cuando comienza a operar una lesión o un tumor de la paratiroides. ¿Y por qué es importante? Porque histológicamente decir que es un adenoma, puede ser una hiperplasia
Es muy, muy difícil. A pesar de que dice que el adenoma está constituido solamente por células principales, con ausencias de tejido adiposo, ¿no? Pero no es tanto así tampoco. Entonces, esto de acá, ¿cómo yo sé que es una hiperplasia o cómo yo sé que es un adenoma? Entonces, con la ayuda del cirujano. El cirujano me va a decir, bueno, ¿cuántas lesiones encontraste? Solamente una. ¿Y el resto no? El resto está bien. ¿El resto está bien? Sí, el resto está bien. Entonces hay una sola, de las 4 glándulas paratiroideas que hay una sola que hay crecimiento. Entonces eso ya me está indicando que esto es un adenoma. Pero si me dice, no, habían 2 o 3, entonces, bueno, entonces esta es una hiperplasia. Entonces eso es característico cuando nosotros queremos encontrar estos adenomas, ¿no? Entonces solamente tenemos que ver cuántas de estas son las que producen, y sin embargo tener en cuenta que la causa de un adenoma hiperparatiroidismo primario es el adenoma hasta en un 90%. El hiperparatiroidismo secundario, la causa acá es la insuficiencia renal crónica, ¿no? Esta insuficiencia renal crónica es la principal causa del hiperparatiroidismo secundario. Pero también se va a ver hiperparatiroidismo secundario en un problema de mala absorción, en deficiencia de vitamina D, también lo vamos a ver, en un carcinoma medular de tiroides, también lo vamos a ver. Se puede presentar también, igual, puede debutar, de repente una lesión carcinoma medular de tiroides puede debutar con un síndrome paraneoplásico, y este síndrome paraneoplásico, ¿qué cosa es? Que va a dar pues esta deficiencia de calcio, ¿no? Entonces todo es un hiperparatiroidismo. El terciario es un síndrome paraneoplásico. Bueno, el terciario, ¿qué cosa es en sí? Es un secundario, pero que a pesar de haberse ya realizado la mejora del caso, si nosotros descubrimos que hay una insuficiencia renal crónica, entonces supuestamente este hiperparatiroidismo secundario debe mejorar. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es la mejora aquí? Entonces, en una insuficiencia renal crónica, la diálisis, ¿no es cierto? Entonces se supone que ya estando la diálisis todo se normaliza, pero no es así. ¿Por qué? Porque acá se ha producido un crecimiento y se ha producido una hiperplasia de repente de 1 o 2 glándulas paratiroides, y al producirse eso sigue funcionando en forma automática. Entonces esto de insuficiencia renal crónica, que es secundario, un hiperparatiroidismo secundario, pasa a ser un hiperparatiroidismo terciario, ¿no? Porque sigue funcionando en forma autónoma, ya no hace caso al tratamiento, sigue funcionando en forma autónoma, a pesar de que ya se dio solución al problema, ¿no? Bien, entonces el 75% son en el lóbulo inferior, y las lesiones, bueno, ya son de diferentes tamaños, pues ovales, redondeadas, etc. La celularidad también, mucha celularidad implica ausencia de grasa, ¿no? Y la celularidad predominantemente de tipo de células principales. Muy pocas veces se puede dar células claras o células oxifílicas, que también pueden encontrarse. Esta es una característica histológica. Yo personalmente, lo digo en un examen, casi nunca tomo características histológicas, ¿no? Porque eso es, algunas veces, patrones histológicos muy diferentes. Patrones histológicos, así, características histológicas, no, porque eso no evalúa nada, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros encontramos en la analítica: hipercalcemia e hipercalciuria, disminución del fósforo en suero con incremento del fósforo en orina, incremento de la fosfatasa alcalina y incremento del aparato hormona en el suero. Esas son las analíticas de un adenoma paratiroide, ¿no? Entonces ya ahora es mucho más fácil. Ustedes mandan a hacer eso en 24 horas, le entregan los resultados y el paciente está diagnosticado. También el tratamiento que ustedes consideren necesario hacer. Esto es, entonces miren ustedes, es una glándula normal. Entonces, ¿cómo está constituida? Una lesión. Este es un adenoma, y miren acá cómo se va a ver, cómo se ve acá el adenoma. Son las células principales, como le digo, yo no tengo, y las células oxifílicas a veces también puede ser, o células claras que también se pueden dar, ¿no? Entonces estas son las características.
es lo que a veces se ve así en forma sólida, todo es sólida, y acá no vemos infiltración grasa por ningún lado. Entonces, este es un adenoma, decimos nosotros. Y este es el tamaño, así a veces, bueno, acá faltará 1 o 2 milímetros, pero este es el tamaño de toda la glándula paratiroides que se ya tomaba ahí. Algunas veces salen así y algunas veces la ponemos acá en esta microfotografía. Otras veces pueden ver acá, entonces con contenido adiposo, entonces ya esta es una hiperplasia. A veces se pueden ver acá otro tipo de células también, células claras o células oxigénicas. Y esta es una hiperplasia cuando hay el crecimiento de las 4 o 3 o más de 2, ya esta es una hiperplasia, ¿no? A veces un adenoma cuando solamente hay crecimiento de una de ellas. El problema bien diagnóstico es cuando se ve un crecimiento así, ¿no? 2 o 3, pero a veces aquí tenemos un problema, porque decir que esto es una hiperplasia o un adenoma es muy difícil, ¿no? Entonces, pero sí podemos separar cuando son 2 de ellas, entonces es un poco complejo decir. Pero algunas veces se puede dar que en estos casos de adenoma se pueden crecer no tan solo una, en un poco porcentaje se pueden ver otras glándulas en crecimiento también. La hiperplasia, bueno, eso ya también se da como una respuesta compensatoria, y esto es lo que nosotros hemos tenido que se va a dar en los casos de hiperparatiroidismo terciario. Son características. Hiperparatiroidismo secundario, bueno, es una hiperplasia compensatoria, ¿no? La respuesta es muy bien. La causa es de insuficiencia renal, es la causa. Esta insuficiencia renal, y aquí es lo que va a haber, una pérdida excesiva de calcio por la orina. Y esto provocando una hipocalcemia sérica, y esta hipocalcemia sérica es bastante persistente. Hiperplasia paratiroidea con aumento de secreción de PTH. Acá hay una hiperplasia, eso es lo que vamos a hacer. Movilización de calcio en los huesos, y los niveles de calcio no llegan a una hipercalcemia. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Y en el terciario es una persistencia de la hiperfunción paratiroidea, un adenoma paratiroideo autónomo, ¿no? En una de las paratiroides hiperplásicas. Entonces, cuando se ha descubierto la lesión, por ejemplo, en este caso la secundaria pasa a ser, como le dije, a una terciaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no tan solo hay una glandulita, sino son varias las que ya se han hiperplasiado, y esas siguen funcionando normal, siguen produciendo paratormona normal, en incremento aumentado, ¿no? A pesar de haber corregido qué cosa es lo que llevó a este hiperparatiroidismo secundario, en este caso la insuficiencia renal. El hipoparatiroidismo es otra causa también que incluye muchas veces la extirpación accidental de la glándula paratiroides. Otras veces, bueno, una ausencia ya genética, ¿no? De esta glándula paratiroide, o una pérdida súbita de función por algunas causas que son desconocidas. Disminución de la paratormona, niveles bajos de calcio en sangre, y esto es lo que se da con una analítica de características en este hipoparatiroidismo. Complicaciones o las causas pueden ser complicaciones quirúrgicas, trastornos genéticos, radiación de la glándula tiroides, también puede llevar a un hipotiroidismo, la hemocromatosis, tuberculosis u otras lesiones que se dan a nivel del cuello y que pueden afectar esta glándula. Muy bien, tenemos 5 minutos, ahí creo que lo dejamos, nos faltaría suprarrenal. Y nos faltaría suprarrenal y nos faltaría neoplasia endocrina múltiple. En las próximas clases vamos a tratar de concluir para